¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, como sabemos, todos sabemos que cada vez más y más la tierra se llena de más pecados. Son más abundantes los pecados, pero hay unos pecados que como que son los que más vemos en nuestro entorno y en toda la humanidad. Y por eso queremos traer esta pequeña lista de pecados y estar alerta de no caer en ninguno de ellos, porque son muy frecuentes, son muy comunes, son los que más abundan en este tiempo. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que está hablando la palabra del Señor. Los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, la injusticia que se comete con otras personas son pecados que están a la orden del día, que se ven con frecuencia. Y muchas de estas injusticias no son delitos, no son denunciadas, pero sí son pecados. Gente que es injusta, que aprovecha su posición por encima del otro, digamos así, sea por economía o por posición social, por poder, y hace injusticia, comete injusticia contra la persona. Eso es muy común, más de lo que usted piensa en estos tiempos. Ha abundado tremendamente la injusticia social también. Por eso vemos sociedades bien desiguales, bien injustas, muchos que tienen muy poco para vivir y muy pocos que tienen muchísimo para vivir. Entonces, la injusticia es un pecado que abunda en estos tiempos. Lo otro que también se ve en estos tiempos que está abundando es la idolatría. Por eso el Señor también dice que ni los idólatras heredarán el reino de Dios. La idolatría es algo que ha venido con nuestras culturas, con nuestras sociedades, en nuestros países, desde antes de la conquista, viene desde la época de los indígenas y se acrecentó con la conquista por los españoles, trajeron la idolatría religiosa. Y vemos que muchas personas en nuestros países, millones de personas, son idólatras. Y el Señor detesta la idolatría. El Señor no está de acuerdo con eso porque es como suplantarlo a Él y en muchos casos ponerlo a Él en un segundo o en un lugar tercero. Así que el Señor eso lo aborrece. Y es algo que estamos viendo que eso aumenta. Y la gente lo hace de una manera abierta, como contradiciendo lo que se le está predicando, que el Señor detesta, aborrece la idolatría y que la idolatría es pecado, que eso lo puede llevar al infierno, pero la gente es testaruda y sigue haciéndola en contra de lo que está establecido en la palabra del Señor. Así que la idolatría es un pecado que abunda también en estos tiempos. Igualmente, la corrupción, aquí habla de estafadores, en este versículo que ven en su pantalla, pero también la corrupción es un pecado que abunda en estos tiempos, más y más personas que se especializan, por decir así, en robarse los recursos públicos, en muchos casos también en empresas privadas, pero más que todo se las roban del erario público. La corrupción es algo que se ve en gran escala en nuestros países. Los gobiernos, los políticos están muchos, la mayoría tal vez, están siempre tratando de ver cómo obtienen de una manera fraudulenta, de una manera ilícita, los dineros del erario público. Entonces, la corrupción es otro pecado que abunda en este tiempo. También la palabra del Señor nos dice que los mentirosos
los mentirosos es algo que el Señor aborrece y que abunda en este tiempo la mentira. Gente que no le importa mentir y están mintiendo, personas que le dicen a otras sabiendo que no es cierto, y esas mentiras las dicen de una manera sin sonrojarse, sin tener el más mínimo, podemos decir, dolor por mentir, nada, ¿no? Ven como algo natural, normal, la mentira. Sabemos que Satanás es el padre de mentira y cuando usted miente, está poniéndose en línea con él. Aún vemos mentiras en los medios de comunicación que difaman, que tergiversan noticias, hechos reales, ellos lo vuelven irreales para su propio provecho, para sus intereses, muchas veces políticos y económicos. Por eso los cristianos debemos estar alerta. ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Qué escuchamos en la televisión? ¿Qué escuchamos en las redes sociales también? En las redes sociales también hay mucha desinformación, pero también las redes sociales es el contrapeso de estos medios tradicionales que tergiversan, que manipulan la opinión pública, y es doloroso, por no decir otra cosa, encontrar cristianos que están bien desinformados y se han formado opiniones que son realmente falsas, y encontramos cristianos que están a favor de unos grupos políticos y otros cristianos que están a favor de otros grupos políticos. ¡Qué desastre! No sé qué cristianismo están viviendo. Pero también, en base a lo que estamos diciendo en este día, los medios de comunicación cumplen esa labor tan nefasta de desinformar. Muchos medios de comunicación, la mayoría, porque obedecen y pertenecen a emporios poderosos económicos que manejan también la política nacional. Así que nosotros debemos estar alerta con eso. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 21:8, pero afuera se quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica mentira. En este grupo, aquí vemos que se habla de inmoralidad sexual. Muchas partes de la palabra del Señor aparece como fornicación. Es todo acto sexual no aprobado por el Señor, como la fornicación, el adulterio, la pornografía, etcétera. Todos esos pecados sexuales son inmoralidad sexual, y eso sí está abundando en estos tiempos. Eso está abundando en estos tiempos, la inmoralidad sexual. Y lo que antes se hacía a escondidas, ahora se hace, si se quiere, al conocimiento de toda persona. Ya no hay recato, ya no hay pudor, ya no hay pena, ya no hay vergüenza, ya no hay temor de Dios para muchas personas que están en su inmoralidad sexual, en su fornicación y en su adulterio. Y en muchos lugares ya se toma como algo normal. Muchas personas toman ya la fornicación y el adulterio como algo normal. Otros toman el divorciarse, volverse a casar como algo normal también, obviando lo que la palabra del Señor dice. Así que la inmoralidad sexual ha ido en aumento en nuestras sociedades, y personas que no tienen en cuenta a Dios para nada, y otros que son presas de estos pecados porque quedan atados, sabiendo que es pecado, lo cometen porque se han dejado dominar por la carne. Eso es lo que está sucediendo. La palabra del Señor dice que sean en todos el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, esos pecados sexuales que abundan en estos tiempos está haciendo que muchas personas vayan al infierno y cada vez se alejan más de Dios. No aceptan la corrección. Hay personas que están en su error y buscan la manera de acomodar, entre comillas, la palabra del Señor para ellos hacer lo que quieren hacer en cuanto a su relación matrimonial, en cuanto al divorcio, etcétera. Pero bueno, debemos orar por estas personas para que Dios les toque sus corazones.
¿Y qué decir de los apóstoles, pastores y demás ministros de la palabra del Señor? Muchos de ellos que caen en inmoralidad sexual, los dos pecados que más abundan, se podemos decir, que más hacen caer y tropezar y caer a los ministros, pastores y apóstoles, profetas de la palabra de Dios, son adulterio o la inmoralidad sexual en general y la avaricia, el amor al dinero. Los líderes cristianos, en lo que más han caído su ministerio, sus vidas, es por la inmoralidad sexual, fornicación o adulterio, y por el amor al dinero, la avaricia. Entonces son dos pecados que también abundan, pero en el ámbito de los líderes cristianos. Por eso usted ve que muchos líderes cristianos tienen sus ojos puestos en el dinero. Y qué pesar de saber, y hemos sabido de líderes de grandes congregaciones cristianas, de grandes iglesias cristianas, de millones que han caído en adulterio, en adulterio sobre todo, y otros que, como no es delito, siguen con su avaricia, con el ojo puesto, sus ojos puestos en el dinero, que es lo que más le importa, enriqueciéndose más y más. Pero bueno, dice la palabra del Señor que a todo ello lo juzgará el Señor. Entonces, la palabra dice que afuera quedarán, fuera del reino de Dios quedarán los perros, o sea, las personas impuras, impías, que no tienen en cuenta a Dios para nada, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Así que, mis estimados hermanos, nosotros debemos estar alerta sobre qué pecado nos asedia. La palabra del Señor dice que debemos estar alerta, atentos, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y el pecado que nos asedia, también nosotros somos asediados por el pecado. La tentación está allí, y la manera para mantenernos firmes y no caer es agarrarnos del Señor en oración, tratando siempre de ser íntegro en nuestra manera de vivir, no permitir que las cosas malas prosperen en nuestras vidas, sino cada día apartando más y más de pecado, de maldad, porque sabemos que no somos perfectos y el enemigo está allí siempre atacando al cristiano que desea servirle al Señor, que desea apartarse de lo malo de corazón. Si el enemigo tentó al mismo Jesucristo, ¿cuánto más no nos tentará a nosotros? Y muchos caen. Entonces es para estar alerta. Así que finalizamos hoy esta corta reflexión sobre estos pecados que más abundan en este tiempo, que la lista es un poquito más extensa, pero en aras del tiempo lo dejamos hasta allí, diciéndole: Señor Dios Todopoderoso, gracias por ayudarnos, gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por estar con nosotros como poderoso gigante. Señor, mira cuánto pecado se está desbordando en estas sociedades de estos tiempos, Señor, en esta humanidad actual. Dios de la gloria, oramos para que millones y millones de personas se vuelvan en sí, se arrepientan y se decidan a seguirte a ti, a Jesucristo. Que tu palabra, esa palabra que ha sido predicada a ellos, dé vida a esas vidas muertas, a esas almas que están perdiéndose, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que nos libre de todo mal, que nos hagas permanecer firme en contra del pecado, en contra de la maldad. Ponemos toda nuestra vida en tus manos. Te pedimos, Dios, que esos pecados que están acosando a toda persona sean retrocediendo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Todo lo que hemos orado lo hemos hecho en el nombre que es sobre todo nombre, y todo lo que hemos expresado es basado en la poderosa palabra de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, nos encontraremos en la próxima reflexión y te invitamos para que te mantengas
firme en los caminos del Señor, orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor, obedeciendo la palabra también, que es lo fundamental, obedecer la palabra del Señor, trata de obedecer toda la palabra, no en parte, porque estamos llegando a los tiempos finales y Cristo viene pronto. Así que mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.